jornada del Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia, y con orgullo lo decimos que estamos realizando esta actividad en San Miguel de Tucumán. Nos fue muy bien, superando las expectativas gracias a la transmisión que se viene realizando en vivo. Los agradecimientos son múltiples. Recordemos que esta actividad se realiza desde el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, y también es posible este contacto en directo no solo con la ciudad de Tucumán, con toda la República Argentina, sino también con otros países vecinos, hasta en otros continentes, gracias al esfuerzo de la televisión pública. Por eso agradecemos a Tristán Bauer, el director de Radio y Televisión Nacional, a Martín Bonavetti, el director del canal, y también el Ente Cultural de Tucumán, que nos viene dando todo el apoyo necesario y posible para realizar este evento. El día de hoy vamos a comenzar con una temática que tiene que ver con uno de los objetivos centrales de los foros que viene realizando la Secretaría desde el año pasado. Repensarnos, reconstruirnos, siempre con el objetivo de nuestra patria, a través de los ideales y los valores de emancipación, de igualdad, de respeto, de diversidad. Fíjense el título del día de hoy: Pensar la Argentina desde las regiones. Son diferentes los ejes que se van a tratar. Hablamos de nación, hablamos de federalismo, hablamos de interior. Esa relación, ese vínculo entre provincias y ciudades, historias, identidades y también diferentes modelos de desarrollo. Vamos a invitar a nuestros panelistas, a los invitados a que ingresen. Contamos con la presencia de Roberto Folari, de Luis Viñolo, de Fabiola Orquera, Diego Tatián, Juan Pablo Ligmayer, por favor, adelante, y también Daniel Yepes. Brevemente les voy a dar algunos datos. Roberto Folari es doctor y licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y en diferentes oportunidades nos representó a través de asesorías en entes internacionales como la Organización de Estados Americanos y también UNICEF. Luis Viñolo, él es uruguayo, es escritor, es director general de la Fundación Vivian Trías. Y también Fabiola Orquera, ella es licenciada y profesora en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, es investigadora de CONICET y también está muy relacionada con la investigación en el Instituto Superior de Estudios Sociales de la provincia de Tucumán. Diego Tatián es doctor en Filosofía y es el actual decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, también con nosotros, y Juan Pablo Ligmayer, él es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Tucumán, con medalla de honor, pero también es doctor por la Universidad de Essex en Inglaterra, que esa carrera estuvo dirigida por Ernesto Laclau. Actualmente es rector de la Universidad de San Pablo de Tucumán. Y Daniel Yepes también, que va a estar moderando la actividad, está con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Él es doctor en Ciencias Sociales, consejero superior de la UNT y también docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Nacional de Jujuy. Sin más preámbulo, vamos a darle un fuerte aplauso, a todos para dar inicio a la actividad. Daniel, todo tuyo. Buenos días, estimados comprovincianos, preocupados por revisar esto que es el proceso de la llamada segunda independencia, y desde el lugar en que considero importante conducir esta mesa, coordinarla, me parece que hay como 3 o 4 cuestiones que serían significativas plantear para dar apertura a este debate. La primera de ellas, agradecer, y desde una cuestión que podríamos decir es una gentileza mutua, agradecer a las autoridades de la Nación el haberme confiado esta actividad, igual a las autoridades de la provincia, por también haber confiado mi participación acá, y en particular a mis colegas de la Universidad Nacional de Tucumán, de la cual soy parte de su gobierno superior, pero además soy representante, no porque haya sido elegido, sino porque de alguna manera tengo la voz de nuestra universidad en este panel.
Dicho esto, y entrando específicamente en el tema, la cuestión de pensar la Argentina desde sus regiones nos lleva a un primer concepto que me parece clave debatir aquí, o que por lo menos los panelistas tendrán en cuenta en sus desarrollos, que es, ¿no es cierto?, saber, o por lo menos sospechar, y si no, reconocer, porque hay cuestiones de nuestra historia que están deliberadamente ocultas u omitidas, ¿no? Y es reconocer, como decía, que las regiones, las provincias, el viejo municipio indiano preexistió a la nación, ¿no? Las regiones preexistieron a ese proceso de unidad nacional y ese proceso de construcción del Estado-Nación gestado en el 80 por el roquismo. Ese proceso fue de las partes al todos, ¿no? Y fue una especie de modelo de desarrollo que se planteó desde la perspectiva del federalismo criollo, ¿no? Confederar un conjunto de regiones y provincias para que desemboquen en un proceso constructivo de una unidad nacional de las partes hacia el todo, como decía el pensamiento federal. Pero esto también planteó, y esta sería otra idea a revisar, la visión contrapuesta en este proceso histórico entre, ¿no?, yo diría 1767, 1750, ¿no?, desde los Borbones para acá, hasta 1816 y la finalización de las guerras de la independencia. Otro modelo de desarrollo, otra idea de país estaba presente, y era el país que iba del todo a las partes, entendiendo ese todo como Buenos Aires, su centralismo portuario y la acción esencial de la burguesía comercial y la aristocracia terrateniente pampeana como factores únicos o posibles de desarrollo, y a ese proceso de desarrollo debían someterse las regiones, las provincias, las ciudades del interior. Esa visión, lejos de ser federal, se pensó que se podría como decir fue unitaria. Y ahí tenemos una primera cuestión interesante a debatir. Esta situación, ¿cómo se proyecta al presente? ¿Qué cuestiones de ese pasado, que es el siglo XIX, un siglo profundamente incomprendido en muchos casos, un siglo que desconocen nuestros alumnos de nivel medio, un siglo que no se llega a comprender por su complejidad, pero un siglo también, ¿no?, donde se han potenciado los lugares comunes? Esos lugares comunes que, por ejemplo, hoy dicen nos quieren robar nuestro 9 de julio, desconociendo que tanto la Declaración del Congreso de Oriente, tanto el Manifiesto de los Pueblos Libres como la Declaración de la Independencia, acá en Tucumán, era un proceso de lucha independentista donde las regiones que preexistieron al Estado iban enfrentando, ¿no?, la opresión, iban enfrentando, ¿no?, la decadencia del dominio colonial. Y no lo hacían desde una totalidad, porque esa totalidad todavía no existía. Entonces, tan legítimo lo que Artigas hizo allá en el Oriente y lo que hizo desde lo que fue esa antigua provincia nuestra, que fue la Banda Oriental, a lo que pasó desde el noroeste por presiones de San Martín y porque había que ponerle un límite específico a una región que había sufrido 13 invasiones realistas entre 1811 y 1823. Entonces, desde los dos lugares hay legitimidad histórica en ese proceso constructivo de la nación que, como decía recién, se fue produciendo de las partes hacia el todo, más que del todo hacia las partes. Y otra idea que me parece sustancial plantear acá, y que creo que encuadran también lo que cada uno de los ponentes va a plantear, es la cuestión de que estos sentidos comunes, que son propios y son parte del proceso incomprensivo de nuestro pasado, nos invitan hoy, ¿no?, a 200 años de cumplirse el grito de la independencia en Tucumán, nos invitan a revisar profundamente lo que ha pasado, a reconstruir, a reconocer y a develar lo que ha pasado. Develar es quitar el velo, desocultar ese pasado, porque es además la función del conocimiento. La función del conocimiento, como todos sabemos, es, ¿no es cierto?, rebatir y refutar lo sacralizado, aquello que está estatuido, aquello que se cree que es así. Y nosotros tenemos que revisarla
porque las mesas que nos han precedido, y sobre todo la primera mesa, por ejemplo, nos dejó a nosotros un dato muy interesante, y es algo que se omitió, que deliberadamente se ocultó, y es la lucha social en el proceso de la independencia y la participación de las llamadas, ¿no es cierto?, de los grupos llamados, para mí étnicos, mal llamados, ¿no es cierto?, que son tan naturales como nosotros, son tan compatriotas como nosotros, son tan oprimidos como nosotros, y que se le dicen pueblos originarios, y que fueron parte del regimiento de pardos y morenos, fueron parte del regimiento de arribeños, fueron parte de los ejércitos sanmartinianos y lucharon codo a codo con los otros grupos sociales que participaron de las guerras emancipatorias, ¿no? Entonces, la idea de develar, la idea de desocultar es fundamental, porque si no lo hacemos así, estaríamos y seguiríamos atados a los viejos clichés, a las viejas frases hechas de una historia donde, como decía don Arturo Jauretche en su libro Política Nacional y Revisionismo Histórico, tiene una función política y discursiva. Y esa función política y discursiva hoy, 200 años después, además tiene un contenido fuertemente mediático, y es construir un sentido común que nos impida pensar, pero además un sentido común que nos impida librar una lucha que es mucho más profunda y que está más allá de haber recuperado la centralidad del Estado, está más allá de haber ordenado la economía, está más allá de haber empezado a controlar la posibilidad de la construcción de un proyecto continental. Y es esa lucha a la que hago referencia, lo que se llama, a mi modo de ver, la lucha espiritual y la lucha emancipatoria. Ese es el paso y el capítulo que tenemos que dar a 200 años de nuestra independencia. Comenzar nuestra segunda lucha, que ya no es económica, ya no es material, es espiritual e ideológica. Si lo hacemos así, y termino con esto, voy a terminar con una frase de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar y el introductor del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau en materia educativa, en América Latina decía: con la independencia podemos ser dueños de las tierras, siendo independientes podemos ser dueños de nuestros enseres materiales, pero si no somos dueños de nuestras conciencias, nuevamente los brazos de la opresión se armarán y nuevamente podrán conculcarnos nuestra libertad. Muchas gracias. Y voy a pasar ahora sí, habiendo, ¿no es cierto?, planteado los aspectos que considero que son sustanciales en este debate, a cederle la palabra a Juan Pablo. No tengo mucho más que decir con él, ya lo ha dicho nuestra locutora. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Daniel, a los compañeros de la mesa, a las autoridades provinciales, especialmente al profesor Mauricio Guzmán, Gerente de Cultura, a Tete Romero y a las autoridades nacionales por este maravilloso honor de estar hoy aquí en representación de mi querido Tucumán y, por supuesto, de la Universidad de San Pablo T, la cual conduzco. Creo que hoy, como hace 200 años, América Latina es potencia ideológica y cultural a nivel mundial. En este sentido, solo vamos a poder ejercer ese liderazgo en la medida en que nos pensemos como región. Y este es probablemente el legado más importante de los últimos 10 o 15 años de políticas de integración latinoamericana. Pensar, como nos sugiere el título de esta mesa, la nación en el contexto actual, implica contextualizarla en un marco global. Y hoy, la nación coexiste y se ve atravesada y en alguna medida entra en tensión con otras dos dimensiones. La primera, una dimensión supranacional, transnacional o multinacional. Organismos públicos, organizaciones privadas y tercer sector circulan, ejercen poder y dominan el escenario global por encima de las naciones, desde la Organización de Naciones Unidas hasta las estructuras del capitalismo financiero global, pasando por organizaciones
voluntarias como Médicos Sin Fronteras, entre otras. Por otro lado, la nación siente la presión de las estructuras subnacionales, esto es, las regiones al interior de cada nación. Nuestra propia experiencia como Parlamento del NOA o nuestro trabajo como región noroeste, etc. Por ende, la nación cede por arriba y por abajo. El nacimiento de la nación en el siglo XIX respondió a una doble necesidad. Por un lado, a la falla en un contrato. ¿Qué quiero decir? El argumento utilizado por las Provincias Unidas del Río de la Plata para emanciparse de la colonia española fue el argumento de la autodeterminación de los pueblos. Esto es, acéfala la corona española, la soberanía desandaba su camino para volver a su punto originario, las comunidades, los pueblos. Este fue el camino que siguió en la propia España con las Cortes y fue el camino que siguió en nuestra América. Ese mismo argumento del retorno de la soberanía a su origen local, que se expresó como argumento para independizarse de España, también se tradujo al interior del territorio. Y allí las propias ciudades y comunidades, los pueblos americanos, reclamaron el mismo derecho a la autodeterminación que Buenos Aires le reclamaba a España. Entonces, el derecho a la autodeterminación fue a la vez condición de posibilidad de la independencia de España, pero condición de imposibilidad de la unión nacional. Difícilmente los pueblos aceptarían el carácter prioritario o superior del gobierno de Buenos Aires por sobre los gobiernos locales. Esta teoría o esta visión contractualista, es decir, mediante la cual la adhesión a una unidad mayor debía ser voluntaria por parte de los pueblos, fracasó. Testimonio de este fracaso es aquel interesante, aunque rebuscado argumento de presentar a Buenos Aires como la hermana mayor, ¿no? Tratando de convencer a las provincias de que si bien no había absolutamente nada en el marco contractualista que permitiera pensar que Buenos Aires tenía prioridad por sobre los demás pueblos, esta idea de la hermana mayor, un poco infiltrada dentro de la teoría, intentó subsanar este problema. Está claro que no lo logró. Y es esta aporía del contractualismo, como diría Elías Palti, la que está en el corazón de los conflictos por la soberanía a lo largo del siglo XIX. La nación, entonces, surge como un discurso capaz de, o que intenta subsanar el problema del contractualismo. ¿Por qué? Porque en vez de plantearlo en términos de una adhesión voluntaria, lo que plantea es que teníamos en común algo más que la voluntad. Y eso que teníamos en común era la historia y la tradición. Este discurso de la nación como un sentimiento, como una historia en común, es el discurso que tiene la generación romántica de 1837. Luego de 27 años, 15 años de fracaso de los intentos de unir la nación bajo el paradigma contractualista, el paradigma romántico plantea que había que empezar a pensar la nación en términos del Volk, esto es, la historia común traída de la idea del romanticismo alemán. El paradigma contractualista de construcción territorial de las Provincias Unidas entonces naufragaba producto de sus propios postulados. El romanticismo vino entonces a intentar superar las aporías del contractualismo y a buscar en la historia y el pasado común aquello que el interés y la voluntad de las partes no garantizaba. La segunda necesidad era que ser nación era la condición de posibilidad, o si quieren, el pasaporte para ingresar al concierto de naciones.
en un mundo del siglo XIX solo había lugar para las naciones, por motivos económicos, por motivos territoriales y por motivos políticos. Por supuesto, al no contar con una historia en común, real, al no contar con una unión voluntaria, esa conformación de la nación se hizo, por sobre todas las cosas, utilizando la fuerza y la cooptación. Y sobre todo, y quizás el problema más importante, se hizo estructurada sobre la base de la dicotomía más nociva para la historia argentina, que es aquella de civilización o barbarie. La integración, entonces, fue subordinación. Una nación sin autoestima y sin orgullo no se integra, se entrega. Parte 2. Historia, nación y regiones. Consolidado el Estado Nacional a hierro y fuego entre 1862 y 1880, ya desde 1857, con la publicación de la Historia de Belgrano, Mitre y la historiografía oficial va a intentar generar esta narrativa, este relato que trataba de darle a la nación una preexistencia por sobre las provincias y por sobre los pueblos. La historiografía entonces se encarga de crear lazos de pertenencia natural, histórica y necesaria, donde solo había contingencia. Como parte de ese dispositivo identitario, se planteó como un todo que era más que las partes, lo cual permitía consolidar el todo, pero a la vez dividirlo en partes para poder reinar. Quiero decir, nación y provincias son dos caras de la misma moneda y excluyen la posibilidad de pensarnos regionalmente. Las provincias, siempre en conflicto por sus historias y sus intereses, requerían de la nación como mediadora para la unidad. Así fuimos educados, inclusive hasta el día de hoy somos educados de esta manera. Por ende, pensar las regiones ha sido y sigue siendo muy difícil, es contracultural. Sin embargo, esta concepción tendiente a dividir por un lado y a la fusión en clave nacional por otro como única alternativa ha obrado como un factor obstaculizador de nuestro desarrollo. Hay, sin embargo, otra historia que merece ser visibilizada. Las concepciones regionales de la Argentina no debemos buscarlas en la historiografía liberal, tampoco en la revisionista. Debemos buscarlas en el pensamiento de los caudillos y en la historiografía economicista. Quiero decir, tanto en las derivas populares del pensamiento nacional de algunos escritos de Alberdi, por ejemplo, cuando en su debate con Bartolomé Mitre sobre la historia argentina en torno a la guerra del Paraguay, como en toda la tradición que ese Alberdi nacional y popular, que lo hubo, va a ejercer sobre la segunda generación romántica, esto es Olegario Andrade, Carlos Guido Hispano y José Hernández. En esa tradición aparece claramente el factor regional, porque al leer en clave económica los conflictos argentinos, aparece la puja entre las regiones al origen del problema. El problema ya no es un problema genético. Es decir, no es que el horizonte de la pampa nunca termina, entonces las poblaciones del interior, por esa misma anarquía, no tienen condiciones culturales para el orden, tal como lo planteaba Mitre o Sarmiento. El problema de la organización es un problema no cultural, sino que es una disputa por la ecuánime distribución de los ingresos. Decía Alberdi, poned a un ángel en el lugar de un gobernador provinciano y se volverá un caudillo. ¿Qué es un caudillo? Es un gobernador sin recursos. Nada tenía que ver con su naturaleza o con su cultura. Sin esta interpretación, sin este giro económico, es imposible entender el surgimiento de Juan Álvarez, de Mirón Burgin o de Scalabrini Ortiz, que presentan precisamente en esta clave la historia
de los conflictos argentinos del siglo XIX y en adelante. Y esta es la clave, aquí es donde aparece la clave regional, tanto aquí como en el concepto artiguista de pueblos libres, como en el protectorado, en los protectorados desde Felipe Varela a Facundo Quiroga, pasando por el Chacho Peñalosa. Allí es donde podemos buscar una clave para pensar las perspectivas regionales. La perspectiva económica del federalismo argentino no es, sin embargo, ajena a la reflexión política. No estoy planteando una visión economicista, sino de política económica, de economía política, si se quiere. Esto es, de hecho, lo que se busca mostrar es cómo fue eminentemente política la narrativa historiográfica tendiente a la división. Y en este sentido es igualmente político el planteo sobre la disputa económica entre las regiones. Estoy hablando de la prioridad de lo político. Es política la división entre qué es social, qué es económico y qué es político. De Claude Lefort a Chantal Mouffe y Ernesto Laclau en este planteo. En otras palabras, no planteo una visión economicista, sino una perspectiva política de la economía y de las regiones. Paso a la tercera parte, desarrollos posibles. En esta clave, creo fundamental plantear algunos desafíos netamente político-ideológicos para darle sustento real a toda perspectiva regional de pensar la nación. Primero, escribir y enseñar otra historia. Tiene que ver entonces con una reescritura de la historia en clave regional. Esta revisión historiográfica nos llevaría a la obra de Guido Hispano, a la obra de Andrade, en perspectiva regional. Nos llevaría a revisar los trabajos de Juan Álvarez, de Myron Burgin, de Scalabrini Tris, por mencionar algunos en sentido más contemporáneo, Marta Bonaudo, José Carlos Chiaramonte. Estas variantes historiográficas no pueden rotularse en la dicotomía liberal revisionista, pues son disruptivas de esa dicotomía y precisamente por ello las considero de sumo interés para repensar la historia, reescribirla en clave regional y desde allí sentar las bases para una concepción regionalista de la Argentina. No puedo olvidarme del aporte del entrañable y querido Ramón León y Pinto para pensar esta perspectiva. Algunas propuestas en clave regional. Representación política. Uno de esos desafíos tendría que estar dirigido a la forma en que concebimos la representación política en la Argentina. Actualmente, nuestra organización democrática, aunque se precie de ser federal, no lo es. Esto salta a la vista cuando observamos que una provincia tiene el 40% del padrón electoral y 3 de esas provincias acumulan el 70% del padrón electoral de la Argentina. Y vaya casualidad, forman parte de la misma región. Esto, más que una democracia federal, es una democracia con G. El peso de la concentración demográfica determina e inhibe un verdadero federalismo en nuestro país. Sería entonces fundamental pensar en mecanismos compensatorios de la desigualdad demográfica, capaces de equilibrar la representación política. Esto no solo ocurre a nivel de la nación, ocurre al interior de cada una de nuestras provincias, donde este profundo desequilibrio se vuelve a manifestar. Si es un colegio electoral, si es la estructura de representaciones regionales, es un tema que dejo abierto al debate, pero debemos equilibrar la profunda desigualdad demográfica. Y para eso está la política. Segundo, la cuestión capital. Las modificaciones en materia de representación política deberían estar acompañadas por una descentralización en clave regional de la administración del Estado. No necesitamos cambiar de lugar a la capital, necesitamos varias capitales. No se trata de mover el centro, sino precisamente de descentralizar. Creo que aquí está la clave. Tercero, políticas públicas. Es fundamental establecer mecanismos que pongan a la cooperación regional como condición sine qua non de acceso
al financiamiento público desde obras de infraestructura hasta políticas de desarrollo social y promoción del comercio exterior. El sistema de educación superior. ¿Por qué no pensar en clave regional nuestra educación media, nuestras universidades? El ámbito provincial no es el único ámbito. Hay algunas experiencias, pero falta un largo camino por andar. Tenemos una concepción extremadamente cerril de la educación y eso es un obstáculo. Propongo entonces pensar seriamente la creación de un sistema de educación medio y sobre todo superior, creando ámbitos regionales de formación, movilidad e intercambio. Políticas de identidad. La promoción de las identidades culturales diversas, multiétnicas, fortalecería también una concepción menos cerril de la identidad. Allí donde hoy vemos fronteras, podríamos ver puentes. Las fronteras, al fin y al cabo, están para cruzarlas. Para concluir, toda verdadera batalla es cultural. La batalla por pensar las regiones es una batalla cultural. Mientras no generemos una transformación cultural en la matriz según la cual nos pensamos, las políticas públicas naufragarán. Sin embargo, no habrá cambio cultural sin políticas de Estado. Es decir, una cosa presupone a la otra. Esta sería una buena forma de repensar la Argentina en el Bicentenario y de recuperar la concepción regional que estuvo en la matriz de nuestro surgimiento como comunidad a 200 años de nuestra independencia, cuando los pueblos eran capaces de pensarse más allá de las fronteras políticas y, al contrario, pensaban políticas por sobre las fronteras. Gracias. Robert. Buenos días, es un gusto y a la vez un honor para mí poder participar de este evento donde, por un lado, rememoramos la Declaración de Independencia, por otro lado, reflexionamos acerca de cómo sostenerla y construirla, la soberanía y la independencia cada día en el presente. Por cierto, advierto que vamos a tener cierto nexo en común con lo que muy bien acaba de enunciar el colega, ¿no? No es ninguna noticia el que hay una gran concentración de recursos económicos, culturales, simbólicos en general, etcétera, en la capital federal, tanto en cuanto a la producción y la emisión, como en cuanto a las condiciones de consumo y de recepción, cuando se trata de mensajes o de, digamos, el mundo artístico, ¿no? Y creo que es bastante simple entender por qué esa concentración promueve una falta de visibilidad de las provincias en el horizonte y mirada, no solo de la capital, sino de las provincias, que nos miramos en gran medida a partir de cómo construye nuestra mirada la capital. Para entender esto, que yo como alguien que trabaja epistemología creo que me es familiar, puedo decir, bueno, ¿quién de nosotros sabe muy bien dónde está Surinam? ¿Quién de nosotros sabe cuál es la capital de Guyana? ¿Quién de nosotros sabe bien dónde está Jamaica, a pesar de que hemos jugado al fútbol contra ellos hace poco? Generalmente no sabemos, la gran mayoría no lo sabemos. Son países de América Latina, ¿no? Dos de ellos de América del Sur, bueno, uno de América del Sur, el otro allí cercano a México, Belice, que es cercano a México, Guyana y Surinam, ambos son de América del Sur, o sea, muy cercanos, sin embargo no son por completo ajenos. Pero sí sabemos, por ejemplo, de México o de Cuba, si esos son visibles. O si pensamos en lo que está más allá de nuestro subcontinente, sabemos bastante, muchas cosas, por lo menos cuál es la capital, tenemos una idea del mapa de Francia o de Inglaterra, pero no
de Costa de Marfil, no de Cabo Verde, no de Alto Volta, no de Burundi. No sabemos ni dónde está eso. Y esto no es un defecto producido por la mala voluntad de nadie, ¿no? Esto es una necesaria condición según la cual todos vemos solo aquello que es visible, que es el lugar de los poderosos. Es decir, solo podemos percibir aquello de lo cual se habla y desde donde se habla. Por lo tanto, lo demás no estamos en condiciones de percibirlo. No, los que nos creemos y nos sentimos muy federales, sin embargo, tampoco sabemos más que la gente de Buenos Aires acerca de estos lugares. O sea que todos ocupamos lugares de poder simbólico en relación con otros, así como Buenos Aires lo tiene respecto de las provincias, ¿no? Tan es así que entonces nosotros desde las provincias miramos a Buenos Aires, pero este es el que nos da las imágenes acerca de nosotros mismos, ¿no? Todos sabemos desde la obra de Michel Foucault cómo hay una relación muy fuerte entre visibilidad y discursividad, y cómo aquello que no es puesto en discurso no es visible, y no es visible más allá de cualquier voluntad o intención de los actores sociales, de modo tal de que las provincias somos muy poco visibles. Yo siempre cuento porque es muy, diríamos, expresivo de cierta desterritorialización de la experiencia contemporánea, como vivo a pocas cuadras del Estadio Malvinas Argentinas, donde se juega fútbol en Mendoza, y a menudo, estando yo allí, veo el fútbol que se juega a 1000 metros de mi casa, vía Buenos Aires. O sea, la transmisión va a Buenos Aires y vuelve hasta donde yo estoy mirando y está hecha por gente de Buenos Aires. O sea, yo tengo la versión que ellos dan de lo que está pasando ahí, al lado de mi casa, ¿no? Es una cuestión bastante desconcertante que muestra cómo el poder simbólico está altamente concentrado en nuestro país, como en muchos otros, en América Latina, más quizá que en Europa. Bueno, pueden hacerse, y hay que hacer, tareas de descentralización entonces de poder simbólico y económico, ¿no? Por ejemplo, el que haya medios nacionales en las provincias. El único que existe así es Cadena 3, cuyo contenido a algunos nos parece bastante problemático, pero que cubre en los hechos sí la posibilidad de ser un medio nacional que emite provincialmente, pero que es una excepción. Aquí, todo lo que se hace en las provincias es de rango provincial. Los diarios de Mendoza son solo para Mendoza, los diarios de San Juan solo para San Juan, los diarios de Tucumán solo para Tucumán, los diarios de Buenos Aires para todo el país, ¿no? Entonces hay ahí evidentemente una necesidad de que haya medios nacionales en las provincias, ¿no? Tiene que haber, como se decía bien recién, ministerios, es decir, descentralización, ¿no? Ministerios que estén en las provincias o que se diseminen de alguna manera en algunas de ellas, organismos nacionales que tendrían que tener mayor autonomía regional o provincial. El caso de la CONEAU en las universidades es muy evidente esto, porque a veces evalúa a Tierra del Fuego con los parámetros de la capital federal, inevitablemente, y de una manera que obviamente resulta inadecuada. Y se ha venido haciendo cosas durante el presente proyecto nacional, como es la ley de medios audiovisuales, y como es precisamente este foro, que es uno de una serie de foros que se han hecho mayoritariamente en las provincias, ¿no? Pero hay mucho más que hacer y hay que seguir haciendo. La ley de medios, como ustedes saben, es una ley que ha sido no solo bombardeada y atacada antes de que pudiese promulgarse para evitar que lo fuera, para evitar que fuera aceptada, sino que después ha sido también demorada y obstaculizada en su realización práctica, ¿no? Así que el mismo ejercicio de la ley es algo que hay que militar, construir de algún modo cada día. Pero ahí hay un avance importante, sin dudas, en la regionalización de la producción tanto periodística como artística, ¿no? Lo cierto es que en la medida en que se trabaje
coherentemente en ese sentido, se superaría en algo esa noción imaginaria que es la del interior, que sobre todo lo que de imaginario tiene su unidad. Solo oponiendo capital al todo el resto, que somos esa cosa curiosa llamada el interior, puede hablarse del interior. ¿Qué tiene que ver Jujuy con Santa Cruz? ¿Qué tiene que ver un misionero con un neuquino? ¿Qué tiene que ver un rionegrino con un chaqueño, un formoseño? ¿Cómo es esto el interior? Hay que desarmar esa categoría, es una categoría enormemente problemática. No hay tal cosa como el interior, ¿no? Hay regiones, provincias, y cada una tiene características disímiles, ¿no? Y no es aceptable esta idea bajo la cual alguna vez Caparrós se dio un paseo, ¿no es cierto?, por cada una de las provincias de Argentina y escribió un libro en donde nos define a todos y que se llama El Interior. Y cree que puede, después de pasar una semana, 2 en cada provincia, ¿no es cierto?, decir qué es lo que somos, ¿no es cierto?, esa cosa llamada el interior, ¿no? Bueno, realmente, y no creo que lo haya hecho, vuelvo a esto, de ninguna mala fe. Creo que de esto se trata cuando existe esta condición, este dispositivo objetivo por el cual se establece esta asimetría enorme entre las provincias y la capital, ¿no? Si se trabaja en esta dirección, sucedería que no tuvieran que irse a consagrar afuera las grandes figuras, como fue Joaquino en Mendoza o Le Parc, digo porque es mi provincia, ¿no es cierto?, o hasta los Enanitos Verdes, por cierto, ese grupo de rock que es conocido en toda América Latina. Algunos se fueron a Buenos Aires, otros se fueron más lejos. O Mercedes Sosa, o el gran Miguel Ángel Estrella, que nos va a acompañar, y que, por cierto, también tuvieron que dejar en algún momento Tucumán, ¿no? Es decir, trabajar para que no sea Buenos Aires el sujeto y nosotros el objeto, para que no sean ellos los nacionales y nosotros los regionales, para que no sean ellos los que organizan la mirada y nosotros los que nos miramos con los ojos que ellos organizan, para que no ocurra lo que ocurre, siempre lo digo estadísticamente porque importa marcarlo, que cuando uno habla desde Buenos Aires en un medio, habla para el 100% de la Argentina, y cuando habla en Mendoza habla para el 4%, cuando habla en San Luis para el 1%, cuando habla en Córdoba para el 8%, y cuando habla en Catamarca para el 0,5% del país, ¿no? Es cierto a la vez que esto es como un juego de muñecas rusas, ¿no? Que se reproduce en cada provincia y en cada departamento de las provincias en relación con lo distrital. O sea, yo desde la ciudad de Mendoza me entero muy poco qué pasa en Tunuyán o en Tupungato, y los que están en la villa Tupungato se enteran bastante poco qué pasa en los distritos de Tupungato. O sea que esto es arracimado. La distribución de poder simbólico tiene que ver con la urbanización y por lo tanto no pasa solo entre la capital y las provincias, ¿no?, sino que pasa al interior de cada uno de los espacios territoriales de la nación. Y hay que pensar esto también, ¿no? La federalización no pasa solo por la relación Buenos Aires-provincias. Supongo que desde la ciudad de San Miguel de Tucumán quizá tampoco se sepa demasiado lo que pasa en Monteros, en Tafí, ¿no es cierto?, no sé, en Simoca o en algún otro de esos lugares que, como yo también vengo de vez en cuando solo por San Miguel de Tucumán, ni siquiera les sé el nombre, ¿no es cierto? Es decir, es una tarea de Sísifo esta de tratar de trabajar en pro de emparejar las posibilidades de acceso a los bienes y a los servicios. Cuando digo de Sísifo, ustedes se acuerdan el mito griego de que este hombre estaba condenado por los dioses a subir una roca hasta donde terminaba la montaña, pero cuando llegaba, los dioses le tiraban la roca para abajo otra vez, y Sísifo tenía que volver y estaba condenado a subir roca toda la vida. Bueno, la vida en muchas cosas es así. La idea de que uno termina algo es psicoanalíticamente bastante problemática, ¿no? Uno en realidad come pero después vuelve a comer, duerme pero después tiene otra vez necesidad de dormir, no se terminan las cosas, y es como la felicidad, uno la busca pero aún si en algún momento la consigue se escapa y después hay que seguir buscándola y se nos sigue escapando. Bueno, esta tarea es algo así. La democratización del acceso a los bienes no tiene una solución, tiene un trabajo y una construcción interminable, digamos, y
siempre... Ella es licenciada y profesora en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, es investigadora de CONICET y también está muy relacionada con la investigación en el Instituto Superior de Estudios Sociales de la provincia de Tucumán. Diego Tatián es doctor en Filosofía y es el actual decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, también con nosotros, y Juan Pablo Lichmayer, él es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Tucumán, con medalla de honor, pero también es doctor por la Universidad de Essex en Inglaterra, que esa carrera estuvo dirigida por Ernesto Laclau. Actualmente es rector de la Universidad de San Pablo de Tucumán. Y Daniel Yepes también, que va a estar moderando la actividad, está con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Él es doctor en Ciencias Sociales, consejero superior de la UNT y también docente e investigador. Hablamos de federalismo, hablamos de interior, esa relación, ese vínculo entre provincias y ciudades, historias, identidades y también diferentes modelos de desarrollo. Vamos a invitar a nuestros panelistas, a los invitados a que ingresen. Contamos con la presencia de Roberto Folari, de Luis Viñolo, de Fabiola Orquera, Diego Tatián, Juan Pablo Lichmayer, por favor, adelante, y también Daniel Yepes. Brevemente les voy a dar algunos datos. Roberto Folari es doctor y licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y en diferentes oportunidades nos representó a través de asesorías en entes internacionales como la Organización de Estados Americanos y también UNICEF. Luis Viñolo, él es uruguayo, es escritor, es director general de la Fundación Vivian Trías. Y también Fabiola Orquera, gracias al esfuerzo de la televisión pública, por eso agradecemos a Tristán Bauer, el director de Radio y Televisión Nacional, a Martín Bonavetti, el director del canal, y también el ente cultural de Tucumán, que nos viene dando todo el apoyo necesario y posible para realizar este evento. El día de hoy vamos a comenzar con una temática que tiene que ver con uno de los objetivos centrales de los foros que viene realizando la Secretaría desde el año pasado. Repensarnos, reconstruirnos, siempre con el objetivo de nuestra patria, a través de los ideales y los valores de emancipación, de igualdad, de respeto, de diversidad. Fíjense el título del día de hoy, Pensar la Argentina desde las regiones. Son diferentes los ejes que se van a tratar. Hablamos de nación. Del Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia, y con orgullo lo decimos que estamos realizando esta actividad en San Miguel de Tucumán. Nos fue muy bien, superando las expectativas gracias a la transmisión que se viene realizando en vivo. Los agradecimientos son múltiples. Recordemos que esta actividad se realiza desde el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, y también es posible este contacto en directo no solo con la ciudad de Tucumán, con toda la República Argentina, sino también con otros países vecinos, hasta en otros continentes, de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Nacional de Jujuy. Sin más preámbulo, vamos a darle un fuerte aplauso a todos para dar inicio a la actividad. Daniel, todo tuyo. Buenos días, estimados comprovincianos, preocupados por revisar esto que es el proceso de la llamada Segunda Independencia, y desde el lugar en que considero importante conducir esta mesa, coordinarla, me parece que hay como 3 o 4 cuestiones que serían significativas plantear